Hola, bienvenidos a Radio Visual, el programa que desde el Centro Cultural Toda la Teoría del Universo ha explorado las intersecciones entre el arte y las tecnologías en la provincia de Concepción. En nuestro último episodio de la temporada, hemos navegado por los vastos océanos de la imagen y su poder transformador. En este espacio de convergencia, agradecemos profundamente a la confitería por su generosa hospitalidad y por ser refugio acogedor para nuestras reflexiones y exploraciones, el lugar en el que estamos ahora. Queremos expresar también nuestro sincero agradecimiento al Ministerio de las Artes, las Culturas y el Patrimonio, en especial a Seremi Bio Bio, cuyo apoyo ha sido fundamental para hacer posible esta travesía radiovisual. Gracias por creer en este proyecto y por contribuir al enriquecimiento cultural de nuestra comunidad. Bueno, en este último episodio de Reflexión y Cierre, nos encontramos con la presencia de un artista cuya obra intersecta imaginario latinoamericano y las tecnologías visuales emergentes. Cofundador del Laboratorio Crítico de la Imagen, nos invita a explorar un territorio de experimentación interdisciplinaria donde el video, la fotografía y el sonido y el arte generativo se entrelazan en un diálogo profundo con los espacios públicos y las narrativas políticas y sociales del sur. Su enfoque meticuloso no solo desafía, sino que reconfigura las narrativas tradicionales de lo visual y lo escópico con un contexto territorial. A través de su práctica, que incluye un modelado 3D y el videomapping, revela capas ocultas de significado y experiencia, tejiendo conexiones entre la carrera que estudió, Derecho, la estética, la que cursa actualmente, y la geografía política. Su obra es un testimonio de la capacidad del arte para intervenir en los relatos dominantes, ofreciendo nuevas perspectivas y provocaciones que invitan a una reflexión profunda sobre el lugar que habitamos y las historias que contamos. Estamos con Cristóbal Parra. Un honor tenerte aquí y vamos a cerrar el computador. Bueno, Cristóbal, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias, Susana, por esa introducción tan generosa conmigo. No, nada, es que yo creo que tiene que ser así. Bueno, Cristóbal, hemos tenido ya, este sería el capítulo número 12 de Radiovisual, hemos entrevistado a varios artistas y estamos súper contentos de que tú cierres en cierta forma esta tirada, por así decirlo, esta temporada, porque creo que de todos los artistas que hemos estado aquí navegando, tú eres el que dentro con, creo que Manuel y Byron, los que tienen más una vista como territorial y que trabajan con el territorio en sí como temática de obra. Entonces, antes de comenzar como a desmenuzar tu práctica, me gustaría que conversásemos, como lo he hecho con los otros invitados, acerca de dos cosas súper importantes otra vez. ¿Cómo llegaste a la práctica artística? Porque tú no estudiaste artes visuales, así que vamos a reconfigurar como esa pasada. ¿Y desde cuándo tú empezaste a sentir que tu temática iba hacia como lo territorial de alguna manera? Sí, claro, en verdad yo no estudié, tengo la parte académica de las artes, al menos desde un inicio de mi carrera artística. Yo partí acercándome a las artes porque mi papá es profesor de teatro, fue profesor de teatro, ahora está jubilado, y él me pedía que hiciera las fotografías de sus obras de teatro cuando yo era chico. Entonces ahí empecé a meterme un poquito con el tema de las cámaras desde muy niño, tendría unos 9, 10 años, y él me pasaba sus cámaras, entonces yo aprendí un poquitito por ahí. Y luego, posteriormente, entré a estudiar Derecho, también como un poquito ahí como por la presión que siente uno cuando es más chico, ¿cierto? Entre tus familiares, tus amigos, las cosas que uno está pasando a esa edad, ¿cierto? Y en el mundo del derecho, ¿cierto? También me di cuenta de que no quería dedicarme únicamente a esa área, ¿ya? Sino que me interesaban más los temas teóricos o los temas, digamos, más amplios en el mundo del derecho, más que la práctica. Y empecé a mezclarlo un poquitito con temas de imagen, específicamente de cine y de fotografía. Posteriormente salí de Derecho, salí de la carrera, y estuve viajando, como mochileando en realidad, ¿cierto? Por Latinoamérica durante un tiempo, y ahí conocí un poquitito más de las artes mediales, como que ahí vi algunas obras, visité museos, ¿cierto? Hice una residencia, conocí artistas así en la calle que trabajaban con tecnologías, y eso igual me inspiró un poquitito a generar este cruce y a darme cuenta como que la reflexión va por cómo los aparatos, ¿cierto? Cómo los dispositivos, ¿cierto? Producen las imágenes y cómo eso también viene desde un contexto latinoamericano. Entonces, ¿te fuiste como viajando, sacabas fotos? ¿Cuál era el tipo de registro? Porque digamos que igual hacer un viaje durante tanto tiempo por Latinoamérica, después de haber estudiado Derecho, sí es como un poco disruptivo, ¿no? Sí, eso fue una cosa así como mis amigos pensaban que me había vuelto loco un poco.
Pero yo tenía como esta idea, había viajado durante la carrera como mochileando, sobre todo en Bolivia. Bolivia es un territorio que a mí me interesa mucho, que creo que representa una pequeña resistencia a ciertas condiciones neoliberales en Latinoamérica. Entonces había ido un par de veces a Bolivia y esta vez volví, ¿cierto? Y decidí recorrer otros espacios de Latinoamérica haciendo un proyectito fotográfico que le llamé Oiga Vea en honor a una película colombiana de los años, me parece que Oiga Vea es de los 50 o de los 60, eh, como con la idea de cómo las tecnologías de la imagen pueden ayudar a ir en contra de la exotización de la cual es presa el continente latinoamericano. Entonces estuve haciendo ese registro fotográfico de cosas que pasaban en Latinoamérica, digamos, en el contexto en el que estaba, ¿cierto? En las calles, ¿cierto? Digamos, en el mundo del viaje, esta pequeña capa social que son los viajeros y las viajeras, ¿cierto? Pero luego conectándome, ¿cierto? Como con las tecnologías de la imagen, aprendí un poquitito en ese viaje y luego volviendo a Chile decidí conectarme un poquitito con lo territorial, volví a Coronel y ahí también empecé como un poquitito como a tener una sensibilidad con el territorio que habitaba y las experiencias que yo había tenido desde la juventud o en la infancia, ¿cierto? En Coronel, que es el lugar de donde yo soy. eh, Empecé a verlas desde una perspectiva más crítica, una sensibilidad más artística y me di cuenta de que había un valor también en recuperar, ¿cierto? O más que un valor, ¿cierto? Había como una necesidad, ¿cierto? No sé, yo veía una especie de misión, ¿cierto? En tomar estos elementos territoriales y proponer una reflexión crítica respecto de cómo las imágenes se relacionan con él. ¿Y cuándo nace el Crimen? Labcrimen nació el año 2019 para el estallido social. O sea, lo veníamos gestando con un amigo desde principios de 2019 y cuando llega el estallido social, ¿cierto? En las asambleas de artistas decidimos como organizarnos para hacer algunas cosas. Nosotros habíamos estado eh, experimentando con proyecciones, con tecnologías media experimentales. Y encontramos un buen encaje con las personas de la asamblea y formamos un grupito, ¿cierto? Donde estaban artistas como Cristian Toro o como Mauro Andrés, ¿cierto? Hicimos un pequeño grupo y empezamos a hacer proyecciones en la calle, muy al estilo digamos, muy rudimentario, ¿ya? Pero también con un claro posicionamiento o con una intención política, ¿cierto? No militante, por supuesto, pero sí respondiendo al contexto de lo que estaba pasando en el estallido social. Hicimos algunas proyecciones en tribunales, ¿cierto? Con esta idea de hacer una interrupción del discurso más o menos hegemónico que sucede en las imágenes del espacio público y posicionar las problemáticas que estaba sucediendo durante el estallido social. Claro, tú dices que en cierta forma se va poniendo mucha atención lo que decías, como, claro, estas proyecciones en tribunales, que creo que las vi que eran por un lado desde Edificio Tucapel. Inmediatamente me llegó la referencia de D-Line Lab, ¿cachai? ¿No? Y tú dijiste muy rudimentario, entonces yo lo que primero que reflexioné fue así rápidamente, claro, un proyector de no sé cuántos millones de pesos, ¿cachai? ¿No? Que tiene 18 millones de lúmenes, que proyecta súper bien y a la larga, versus un proyector casero, pseudo casero, que proyecta a tribunales. Entonces, como que hay una diferencia en cierta forma, no sé si social, yo creo que sí, súper, como digámoslo así, derechamente, como de clase, y versus como la intención de lo que es la realidad de los territorios provinciales, por así decirlo, donde en realidad la mayoría de los artistas emergen de lugares que no son muy, ¿cómo decirlo?, apropiados como para acceder a tecnologías, incluso a tecnologías un poco distintas que no son las enchufables como pensamos nosotros, Claro. sino comprar, por ejemplo, para hacer grabado, para hacer fotografía, para hacer revelado. Los rollos son sumamente caros, ¿cachai o no? Sí. Entonces, como que hay una diferencia territorial importante, digamos. Sí. Sí es súper importante lo que mencionas, como que yo creo que hay una pequeña cúpula, ¿cierto?, de las artes en general. No sé si cúpula es la palabra, pero una burbuja, ¿cierto?, que está
Vitacura con sus galerías, está Santiago Centro, Ñuñoa y un par de lugares más, ¿cierto?, que acumulan una gran cantidad de recursos de lo que va hacia las artes y que también apuntan y pertenecen a ciertos segmentos sociales bien específicos, ¿ya? Que tienen algunos recursos y lo cual yo creo no está mal, ¿cierto? Si No, para nada. tienen los recursos lo puedes hacer. Pero eso también plantea una pregunta para las personas que no pertenecemos a esos territorios y que estamos interesados, ¿cierto?, en trabajar con tecnologías de la imagen. ¿Cómo respondemos nosotros a eso y cuáles son las posibilidades que nosotros tenemos? No, digamos, claro, nosotros no tenemos acceso a, como decías tú, un proyector de un montón de lúmenes o ciertas tecnologías que por un tema económico no podemos acceder, pero sí podemos acceder hacia otra área o dimensión del trabajo con las tecnologías, que es la dimensión más teórica, ¿cierto? La dimensión más creativa, ¿ya? Y el lado que no tiene que ver, ¿cierto?, con el espectáculo. Y ahí creo que hay un quiebre en el sentido de que en el mundo de las proyecciones, del espacio público, hay también un tema de espectáculo, ¿cierto? Donde están todas, ¿cierto?, las grandes luces, los grandes láser, ¿cierto?, los grandes proyectores. Pero la perspectiva que hemos tomado artistas de acá de la zona es una aproximación mucho más cotidiana, ¿ya? De las herramientas que tenemos en la casa. Nosotros en los talleres siempre decimos como de repente de las oficinas venden proyectores muy baratos, ¿cierto?, por Marketplace, o de repente hay un proyector botado de algún trabajo del papá de alguien, ¿cierto? Recuperar un poquito esas tecnologías y hacer hincapié en la parte creativa y no tanto en la parte técnica digamos, de la creación. Y eso creo que de cierta forma responde también a esta categoría como de segmentos sociales, ¿cierto? Yo soy de Coronel, una comuna históricamente, ¿cierto?, marginada de ciertos procesos. Y para una persona que es de... Zona de rezago. Sí, claro, y bueno, una serie de problemas de contaminación, violencia, ¿cierto? Yo diría un problema neoliberal, ¿cierto? Hay una parte de Coronel donde tú puedes instalarte y ver el mall, porque hay un mall, digamos, con todas estas tiendas famosas, una termoeléctrica, ¿cierto? Que están ahí como medio desmantelándola, que sí, que no. Y más atrás algunas tomas de terreno y el mar, ¿cierto? Hay como todo un territorio así que está interconectado entre problemáticas. Y las pesqueras, pues. Y las pesqueras. Entonces, claro, yo creciendo, y nosotros, ¿cachai?, creciendo, viendo las problemáticas como industriales, neoliberales, ¿cierto? Creciendo, yo recuerdo tengo muchos recuerdos de las protestas entre pescadores artesanales, ¿cierto?, versus la pesca industrial y las grandes industrias que hay en Coronel. Pertenecemos a un contexto que no responde a lo mismo que necesitan las galerías en Vitacura o en otros lugares. Entonces creo que es importante generar esos espacios y entender las tecnologías como algo que no tiene que ver con como con el dinero que tengas, ¿cierto?, ni con la posición social que tengas, sino que con las formas de uso y la adopción de estas tecnologías con perspectivas críticas, con perspectivas políticas y finalmente con perspectivas territoriales. O sea, claramente, podríamos decir que desde los inicios de las artes mediales o electrónicas, las artes tecnologías acá en Concepción, que ha sido hace 15 años atrás, 20, contábamos con toda esta diferencia técnica, como tú dices, y con una clara diferencia teórica también. Digamos que Concepción es muy distinto a Santiago y toda la información llega así un poco más con delay, por así decirlo. Pero creo que el valor que tiene es que en ese tiempo donde todavía no existía nada, se estaba gestando esta idea de un desarrollo de una identidad propia, territorial, de lo que pasa acá, ¿cachai? ¿No? Entonces el aspecto creativo es súper distinto. Me recuerdo en algún momento que algunas personas se burlaron un poco de lo que pasaba en Concepción, como que lo encontraban muy, muy prehistórico, por así decirlo. Pero creo que cuando, claro, emergió Yujuy, toda esa risa cambió porque realmente, como digamos, es un tema de cosmotécnicas, en cierta forma, que hay el respeto por el desarrollo técnico de cada territorio. Absolutamente.
súper bueno ahí como lo que mencionaste porque, claro, si tú estás en una perspectiva social donde ves que ese joven, ¿cierto? No sé, tiene un celular antiguo y te podés reír porque tenía el celular más nuevo, ¿cierto? O digamos, cualquier tecnología, ¿cierto? Pero eso configura finalmente un universo de posibilidades y, como dices tú, una cosmotécnica, ¿cierto? Son formas distintas de tecnología, pero que no están en niveles superiores ni más avanzados y que tienen su propia identidad, sus propias formas de conocimiento. Y yo, haciendo un pequeño análisis de lo que pasa con el mundo de las artes mediales acá en Chile, eh, igual me doy cuenta de que, claro, un sector que tiene que ver con el centro, ¿cierto? Que no está en la periferia, sino que está en el centro, y que es un círculo académico, museal y de espectáculo de las artes mediales, pero que carece del valor que tienen algunas iniciativas regionales, y que son iniciativas que tienen menos recursos, pero que tienen una impronta, una identidad y una intención que creo que es mucho más poderosa y que es más notada también en el resto de Latinoamérica, ¿ya? Eh, Como toda la teoría del universo, ¿cierto? Que genera estas oportunidades y genera esta comunidad en torno a formas latinoamericanas de entender las tecnologías, y como otras que están fuera de Santiago, ¿cierto? En Valparaíso, en Valdivia, en otros lugares, que tienen como esta gracia, ¿ya? Tienen como un valor, tienen una identidad, tienen una impronta que hace que no sea la tradición europea, ¿cierto? La que siga, ¿ya? Sino que tienen valores situados, territoriales, ¿cierto? Y eso se nota en la producción artística también, se nota en, en el resultado de las obras y en la forma de hacer comunidad en torno a las artes mediales, cosa que yo ahora vivo en Santiago hace unos años porque estaba estudiando, me licencié. Muchas felicidades. Que claro, yo siento que no está tanto en Santiago y sí pasa fuera de Santiago. Claro, o sea, en el sentido de como en un momento pensamos en la precariedad, en el régimen, bueno, a todo esto gracias por el halago, pero yo creo que va mucho más allá de eso, sino que se trata de observar cómo van emergiendo en distintos lugares y en distintos territorios de Chile. Yo creo que va muy de mano con el tema de las políticas públicas, que creo que, en cierta forma, haciendo la política pública 2017-2023 una muy buena política de cultura, con foco territorial, creo que aún así sigue siendo centralista porque le falta esta idea de los desarrollos propios de los territorios. No esperemos que en Curanilahue haya megamapping, ¿cachai? ¿No? Y que ese megamapping no sea un espectáculo, porque claramente lo van a agarrar desde ahí. O sea, digamos que con este boom de las tecnologías últimamente, estos últimos 5 años, como que se ha agarrado mucho que lo medial es como un show. Sí. Más allá de lo que pueda decir. Sí, hay una tendencia hacia la espectacularidad, ¿cierto? Y creo que es un riesgo que como artistas mediales tenemos que considerar. Y yo, que trabajo con videomapping, es una cosa que estoy siempre como en la cuerda floja hacia cuál lado uno se va, porque por un lado están lo que hablamos, ¿cierto? Grandes proyectores, grandes láser, grandes luces, trabajando en una industria, ¿cierto? Que a veces paga por ello. Pero por otro lado están las aproximaciones que no tienen que ver con el espectáculo, que son más reflexivas, que la gente a veces dice, bueno, pero ¿por qué estamos haciendo esto? Qué extraño, ¿para qué haces un mapping si no va a ser espectacular, si no va a ser grande? ¿Ya? Y en ese sentido creo que es bueno las instancias como de formación para proponer este tipo de aproximaciones hacia la tecnología, que dejan de lado un poquitito la espectacularidad o las formas más como de artificio, ¿cierto? Y generan una reflexión crítica, localizada, ¿ya? Y que no necesariamente tiene que apuntar hacia la grandilocuencia, sino que puede ser una reflexión más íntima, o puede hacerlo, ¿cierto? También puede apostar al espacio público como una irrupción digamos, en el discurso público. Pero puede hacerlo, ¿cierto?, fuera de esta industria del espectáculo, en condiciones mucho más acotadas y generando, digamos, apuntando a generar relaciones entre esa misma comunidad donde se desarrolla. Sí, está interesante esta conversación que estamos teniendo, un poco desmenuzando también como tu camino hacia lo medial en cierta forma, porque bueno, veníamos del laboratorio crítico de la imagen, de esta como práctica exhibitiva o proyectística que tuvieron en algún momento en la fotografía,
Pero, claro, siguen trabajando con Luis en el tema del lab crimen, pero en algún momento también empiezas a irte hacia el tema más digital, como lo que es modelado 3D. Entonces, hay un paso muy distinto y es interesante que la gente bueno, se lo relates en cierta forma para que entiendas cómo son los devenires un poco de las prácticas artísticas. Porque durante las entrevistas que hemos tenido aquí hay mucha gente que estudió una cosa y terminó haciendo otra, pero tiene que ver con el devenir de la práctica artística de una forma, y que lo que me he dado cuenta en estas conversaciones es que hay una pulsión interna que casi todas las personas tienen desde que son muy chicas. Y que van descubriendo a medida que van teniendo accesos a ciertas informaciones y a ciertas cosas que, como tú ya sabes, estamos en provincia y como que llega como a delay de nuevamente. Entonces, ¿cómo se pasa de la fotografía en cierta forma a el modelado 3D? Ya, sí, hay dos cosas que podría comentar. Lo primero es que yo creo que no es tan distinto desde mi perspectiva, en el sentido de que yo en un momento me di cuenta, como cuando, no sé, era un poco más chico, decía como, bueno, tengo que decidirme como por una cosa, ¿cachai? Como que tengo que hacer una cosa y lo tengo que hacer bien, como que ese es el discurso medio boomer, ¿cierto?, de la disciplina. Pero después me di cuenta de lo que me interesaba era la imagen, ¿ya? Y la reflexión en torno a la imagen, en general, y no tanto una técnica en específico. Entonces, creo que mi trabajo ha mutado un poquitito y ha ido como tomando elementos de un lugar, de otro, y creo que el modelado 3D es una herramienta más, ¿ya? Que puede ser mezclada, cruzada, ¿cierto?, destruida, mal utilizada, tal como lo puede ser la fotografía, el cine u otros trabajos de ese tipo, ¿cierto? Y en ese sentido creo que es súper importante como la aproximación como transdisciplinar o interdisciplinar, ¿cierto? Entendiendo que la técnica es una herramienta, ¿no? ¿Cierto? Bueno, no solamente, pero es una herramienta, y que la reflexión que está detrás es realmente lo que importa. En ese sentido, ya sea trabajando con modelado 3D o con programación visual o con arte generativo o con fotografía, video, creo que es importante generar las preguntas correctas, más que acertar hacia una pulsión visual, por así decirlo, que genere, no sé, que uno repita o que genere un estilo. Hay una frase que me encanta de Lucrecia Martel, que ella decía que el estilo es una cárcel, ¿cierto? Termina convirtiéndose en tus propias limitaciones. Entonces, creo que es bueno entenderlo también desde esa perspectiva, de una perspectiva más amplia, y también mezclándolo con lo inter o transdisciplinar. Bueno, voy a dejarlo hasta aquí un momentito porque vamos a ir a un alto musical y volvemos rápidamente.
Visualidades generativas. Las visualidades generativas se refieren a la creación de imágenes y obras visuales mediante procesos algorítmicos y sistemas generativos. En este enfoque, los artistas diseñan algoritmos que pueden producir un amplio espectro de resultados visuales, permitiendo que el arte emerja de la interacción entre las reglas programadas y la variabilidad inherente a los sistemas. Mapping. El mapping es una técnica utilizada en el arte digital y los medios interactivos que consiste en proyectar imágenes, videos y animaciones sobre superficies tridimensionales, como edificios, esculturas o estructuras arquitectónicas. Utilizando software especializado, los artistas pueden ajustar y transformar las proyecciones para que se alineen perfectamente con la forma y características de la superficie, creando la ilusión de movimiento y transformación. El mapping permite transformar objetos y espacios físicos en lienzos dinámicos, generando experiencias visuales inmersivas. Bueno, hemos vuelto en este último capítulo de Radiovisual, ya con pena cerrando la temporada. Estamos entrevistando a Cristóbal Parra. Yo no sé si decirte artista visual, artista medial, simplemente artista, persona que trabaja y practica el arte. Eso hay que como conversarlo de alguna forma. Sí. Hemos estado hablando en el primer segmento sobre territorio, práctica artística, técnicas provincianas de cierta forma, la información que es muy importante, cómo llega. Y ahora creo que nos situemos netamente ya en tu práctica y en las temáticas que trabajas en cierta forma, que ya un poco en el spoiler que hicimos en el primer bloque, por así decirlo, tienen que ver con lo territorial, con Coronel, pero no solamente eso, ¿no es cierto? Sí, tiene que ver con... Primero, yo lo enfoco siempre como desde lo latinoamericano, porque las tecnologías, ¿cierto?, son pensadas, y eso es muy importante, son pensadas y diseñadas desde Europa, desde Occidente, ¿cierto?, considerando de manera amplia, y luego son exportadas de cierta forma a este territorio otro, que puede ser, ¿cierto?, África, puede ser Latinoamérica, y estas tecnologías llegan como predeterminadas, prediseñadas, y nosotros aquí las vamos como adoptando como podemos, ¿cierto? No son tecnologías hechas para nosotros como latinoamericanos, ¿cierto? Entonces, ahí ya tenemos un primer elemento territorial, ¿ya? Bueno, las inteligencias artificiales tampoco. Las inteligencias artificiales, claro, eso es un ejemplo así hasta burdo de cómo existe una serie de prejuicios que son transmitidos desde como una geopolítica específica, ¿ya? Y que generan como un condicionamiento de las tecnologías, ¿cierto? En ese sentido, claro, salen un montón de prejuicios cuando tú le pones dame una imagen de una persona latinoamericana, ¿cierto? Y le ponen ahí como una cosa toda prejuiciosa, ¿ya? Hasta racista podría ser. Entonces hay una primera aproximación como territorial y por otro lado también tiene mucho que ver con la aproximación hacia los territorios a mí me interesan como los territorios del Biobío, ¿ya? Y también tengo Berracalón, por supuesto, que es Coronel, que digamos es donde yo tengo mi familia, mis amigos, y que tengo una conexión que por un lado es emocional, ¿cierto? Evidentemente. Pero también es una conexión como con las temáticas de lo que sucede y qué es lo que pasa con el paisaje, con la instalación, ¿cierto?, de tecnologías de lo industrial y de lo productivo en Coronel, cómo las comunidades, ¿cierto?, los flujos productivos, los flujos de información, los flujos de personas, ¿cierto?, son como de cierta forma modelados, diseñados, ¿cierto?, en base a las tecnologías, a estas tecnologías gigantes que son las industrias, ¿cierto? En Coronel durante muchos años, no sé si actualmente lo será, era promocionado como algo súper bueno, importante, que era el parque industrial más barato de Chile, ¿cierto? Como, vengan a invertir acá en las industrias más, digamos, todo lo que quieran, ¿cierto? Porque tenemos un gran parque industrial, poco regulado, ¿cierto? También entran ahí algunos temas legales que se van mezclando ahí con lo que yo estudié, ¿cierto? El plan regulador que no ha sido actualizado y así. Pero que modifica finalmente el paisaje y las formas de habitabilidad de un territorio. Entonces... Es que esa idea que como que te ponen que si llega la industria, produce trabajo desde el día uno, que es como construirla y después como en la producción misma. Entonces como que esta idea de progreso igual industria. Sí.
La idea de, claro, del progreso también es la trampa del progreso y, claro, la cuenca del carbón es un territorio que históricamente ha estado sometido a eso. La historia de Lota, que también es una comuna muy cercana, ¿cierto? También una comuna que hemos explorado ahí a través de trabajos artísticos. Es un ejemplo de ello, ¿cierto? La mina del carbón y estos restos que están a la orilla del mar, en una posición bien poética, ya las ruinas de Lota, que ya para los artistas de acá es casi un cliché, pero poniéndola en contexto, ¿cierto? Representa algo súper importante, ¿cierto? Es casi una ciudadela industrial abandonada, dejada ahí digamos, botada a la orilla del mar, en un paisaje, al alero de dos comunas vulnerables. Zonas de rezago es importante mencionar eso. Rezago, sí, donde hay una importante relación con lo político, en el sentido de que Lota fue una gran cuna, ¿cierto?, de la izquierda hace algunos años y que actualmente Lota y Coronel son dos comunas bien cercanas a las políticas, ¿cierto?, más de derecha, algunos candidatos que han obtenido votaciones importantes en Coronel precisamente por estos niveles de vulnerabilidad que hay en estas comunas. Entonces, creo que es importante cómo trabajar sobre esas premisas y también en esa configuración tan extraña, ¿ya? Que entre que se usa lo político, lo industrial, ¿cierto?, el paisaje, hay un valor, ¿ya? Y ese valor es lo que yo intento, así, con lo que puedo, con las herramientas que tengo, investigar y generar algunas reflexiones que puedan ser como de cierta manera extrapolables a otros territorios, porque claro, a mí me tocó nacer acá, pero Latinoamérica está lleno de otros lugares que trabajan digamos, de esa manera. Y una de mis trabajitos, Andalien 1931, trata de eso, ¿cierto? De cómo puede existir o cómo ficcionar una red de nodos de lugares que tienen estas características comunes y cuyo paisaje ha sido modelado por la producción industrial. Claro, digamos que Lota es como un ícono de cierta forma con respecto, en un principio fue la primera ciudad de Chile en tener electricidad, Sí. pero claramente no para un confort humano, sino que para la industria, en cierta forma, bueno, está lleno de escombros, ¿cómo se llama? Tiene un nombre especial ese resto de carbón que hay, tiene un nombre bien como que una cosa así súper desechable. Pero que claramente llama poderosamente la atención porque esas ruinas han sido ocupadas tanto para tocatas punky como para situaciones culturales, eventos y bla, bla, bla. Pero que igual en algún momento yo creo que se van a terminar exotizando, como todo lo que pasa aquí. Sí. Ahí yo creo que hay como una pregunta por el patrimonio también, ¿cierto? Ahora que no estamos yendo por el tema Lota, hay una pregunta por el patrimonio en el sentido de que estos restos que yo en realidad que lo veo como una ciudadela, una ciudad en miniatura, estos restos de industria, estas ruinas, han sido históricamente utilizadas desde que son ruinas para algunas experiencias sociales, como lo son tocatas, ¿cierto? Las clásicas tocatas punky, ¿cierto? Artistas experimentales que van para allá, pero también con otras cosas que son mucho menos cercanas a las artes, pero que sí generan ciertas interacciones sociales, ¿cierto? Los estudiantes de Lota se la pasan ahí, ¿cierto? Van a la playa, algunos, no sé, van a tener algunas experiencias, digo, alcohólicas o de otras cosas, ¿cierto? Que uno no puede negar, esas cosas pasan, digamos, pasan en Lota y pasan en Las Condes, ¿ya? Sí, no romanticemos. Por eso, justamente. Pero claro, digamos, hay una comunidad que se está relacionando con ese lugar y el hecho de que lo más probable ya han empezado algunas etapas de patrimonialización, en cierta forma, claro, pretende mantener esto como patrimonio de la ciudad, pero también quita un espacio de interacción social en un símbolo, en un espacio simbólico de la ciudad de Lota y también para Coronel, porque digamos, Coronel y Lota son como hermanas, ¿cierto? Están ahí divididas o conectadas mejor por Playa Blanca, por este espacio que es Playa Blanca. Pero son ciudades hermanas y comparten estas formas. La gloria de Playa Blanca en los 80, pues digamos que es muy, no sé si es triste, pero es muy curioso ver cómo es la progresión de un territorio en una línea histórica, de cierta forma, por ejemplo, Playa Blanca, que hoy en día
distinto, no sé cuál será la playa más taquillera hoy en día en la octava región. Ya no es octava región, en la región del Biobío. Pero claro, ¿cachai? Mientras pasa todo eso, las ruinas siguen deteriorándose. En el fondo está esta idea ay, la palabra es muy compleja, patrimonializar. Pero todavía estamos en vías de... Y la pregunta es, ¿para qué ser patrimonio? Claro. Sí, yo creo que ahí también hay una cosa respecto de la intención. Y la verdad yo no tengo una respuesta. Creo Ay, que hay más no te preguntas. preocupes, nadie, sí. Hay más preguntas respecto a eso. Como de hacia dónde apuntar con eso, o cómo hacerlo viable, que pueda generar también estas interacciones comunitarias, ¿cierto? Que sea un espacio que sirva a la cultura y las artes, pero que también sirva a la comunidad de Lota como el símbolo que ha sido desde tanto tiempo. También viéndolo por otro lado, por lo menos en mi trabajo yo también trato de avanzar hacia lugares que no son solamente ruinas o patrimonio, sino que son industria activa. ¿Ya? Ujú. Y en ese sentido, parte de las fotografías, parte de los modelos 3D que tengo y otros elementos visuales tienen que ver con modelos de industria en funcionamiento, Ujú. ¿ya? Y que en el fondo yo trato un poquitito no trato de hacer un juicio moral sobre ello, ¿ya? Tal como lo dijimos, ¿cierto? La técnica es una herramienta, los procedimientos técnicos sirven para algunas cosas, pero son las intenciones políticas que hay detrás los que terminan determinando cómo van a funcionar esos elementos. Entonces, también creo que es una pregunta en ese sentido, ¿cierto? No está solamente dentro de lo artístico lo patrimonial, sino que también un cuestionamiento respecto de la industria activa. Activa la actual. Y dentro de eso, bueno, Coronel, Proyecto Cerca, ¿no? Ujú. Sí, Proyecto Cerca pero tuvimos una primera etapa que fue muy exitosa, en la cual intentamos hacer un acercamiento de las artes mediales hacia ciertas comunidades en Coronel. Trabajamos con la Caleta Los Rojas y con algunos aliados estratégicos también de los espacios culturales en Coronel. El Liceo de Coronel, ¿cierto? Y la Casa de la Cultura. Fue una experiencia bien interesante desde el punto de vista de cómo acercarnos a algunas personas que no tenían medios para llegar hacia estas comunidades de tecnología. Siempre pongo el caso de este chico que empezó a ir a los talleres de Proyecto Cerca y que terminó siendo invitado por nosotros a algunas tocatas, ¿cierto? O a otros eventos que tenían que ver con el arte sonoro y que terminó, ¿cierto?, tocando en esos lugares y encontrando una pequeña ventana hacia donde expresar sus pulsiones creativas desde lo tecnológico hacia afuera, ¿ya? Perdón, creo que me salté la explicación de Proyecto Cerca, pero sí. No, vamos súper bien, no te preocupes. Sí. Es que estuvimos a la Leto acá, entonces también para complementar. Sí, estamos complementando. Sí. Sí. Pero claro, en ese sentido, Proyecto Cerca nos sirvió mucho también para aprender algunas cosas respecto de cómo uno se acerca a los territorios, porque claro, yo soy de Coronel, todo bien, pero es distinto cuando tú llegas a la parada de un artista, ¿cierto? Vengo como un artista a trabajar sobre estas ideas, sobre el imaginario visual de Coronel, y también cuál es la recepción de las personas, ¿cierto? Hay distintas aproximaciones y no todas las personas están en la misma parada que uno. Entonces, ahí también uno va aprendiendo de que trabajar en los territorios tiene un componente, un componente de elementos que uno no previsualiza y que muchas veces no tienen que ver con las posiciones de uno. Ya muchas personas en Coronel están súper de acuerdo con que las industrias se instalen, ¿cierto? Lo que decías tú, generen trabajo. Entonces ahí uno va generando ciertas reflexiones y viendo cómo las comunidades se relacionan con las tecnologías desde perspectivas muy distintas a las de los artistas. Sí, yo creo que ese tema como que aún no lo habíamos conversado, que es como la relación artista-comunidad, en cierta forma. Como que la Leto también decía lo mismo, no llegar como un extraterrestre, en cierta forma, a las comunidades, decir, les traigo como el señor Burns, ¿cachai? No, y más encima, claro, en el mundo de las artes mediales, tú llegas con un dispositivo medio alienígena, ¿cierto?
y lo pones ahí, y con esta construcción que nosotros tenemos respecto de la tecnología es como si fuese un objeto sagrado, ¿cierto? Entonces, claro, como dijo la Leto, la imagino diciéndolo, no llegar así a imponer una forma de entender esta tecnología ni de verla, sino que plantear distintas posibilidades y conversar respecto de ese dispositivo o de esa tecnología en general. Ahí también hay un tema que es como medio de cómo nosotros igual tenemos como el influjo colonizador y decolonizado, ¿cierto? Como, de tener esta idea de llevar un conocimiento hacia un lugar que no tiene un conocimiento. Y en verdad, claro, no funciona tan así. Siempre hay una comunidad que tiene un conocimiento propio y tú vas ahí como no a comparar, pero sí a proponer cosas, y lo que surge es lo valioso. Claro, en el fondo de esta idea que uno no lleva como el fuego, por así decirlo, a una comunidad, sino que más bien lo importante, yo creo que para la práctica artista en territorios y en comunidades, es ir con la idea de que tú vas a aprender. Claro. A observar y aprender cosas que te permiten entender el funcionamiento, como tú dices, no solo estético de un lugar, sino también político. Sí. Igual es importante eso, claro, ponerlo en una esfera de problematización, ¿cachai? De cuál es la posición que yo pongo, o sea, con la que yo llego, pero también qué es lo que saco de ahí. Y también ahí tenemos un tema ya clásico en las discusiones de repente así más teóricas de estas cosas, que es cuando uno va a un territorio a extraer ciertos conocimientos. Yo nunca me voy a olvidar de una vez que en Ecuador fue una charla, andaba en esta residencia, y fue una charla que no era de la residencia, era de otra cosa, no voy a decirlo, ni me acuerdo bien de qué, un festival. Y había una charla sobre extractivismo cognitivo, cultural. Cultural, era como extractivismo creativo, una cosa así, ¿ya? Y claro, yo fui pensando que las personas iban a hablar acerca de cómo encontramos nuevas formas que no sean extractivistas, ¿ya? Pero claro, los artistas que habían invitado eran personas que trabajaban yendo a comunidades indígenas, tomando ciertas herramientas musicales de ahí, y luego integrándolas a su práctica artística, pero sin mantener una conexión, digamos, ni comunitaria, ni epistemológica, por así decirlo, con esa comunidad, ¿cachai? Entonces, creo que a mí eso me impactó mucho, ver que hay personas que abiertamente dicen, bueno, yo voy acá, tomo elementos de esta comunidad a la que yo no pertenezco, a la que yo no, digamos, no vengo recién llegando como un turista, y lo integro en mi trabajo, y luego eso es full exportable, ¿cierto? Hacia Europa, hacia los grandes festivales, ¿cierto? Es como esta persona, ¿cierto? Hizo una investigación sobre el pueblo más raro que había en Latinoamérica, el sur de Latinoamérica, y eso llega muy bien, ¿cierto? A las grandes bienales y cosas así. Yo no creo que sea una cosa que haya que tampoco hacerle un juicio moral, ¿ya? Pero sí creo que hay que poner ahí como un acento en cómo nos acercamos a esas cosas y también cómo las llevamos hacia otros lugares, ¿no? Teniendo en cuenta que la Bienal de este año de Venecia era algo así como, no me acuerdo del título exacto, pero como las artes del tercer mundo, ¿cierto? De las otras artes. Yo no sé, yo lo vi como Nación, que es la obra que fue súper polémica, que fue llevada a la Bienal. Bueno, no queriendo hablar de eso porque siento en cierta forma que estos temas, así como ir a la Bienal de Venecia, como participar en grandes espacios, no va tan ligado a provincias ni a regiones, ¿cachai? No. Generalmente son lugares que son regiones metropolitanas como Santiago o Valparaíso, y muchas veces otras cosas que están ligadas directamente con esas regiones, ¿cachai? ¿No? O sea, como regiones autónomas es un poco más difícil. Pero yo te quería preguntar una cosa, que ya sé que puedo conversar contigo ya que vienes del mundo del derecho, que igual es una pregunta, no sé, que nunca hemos conversado, pero tú hablas mucho de una moral, ¿cachai? ¿No? Por ejemplo, la moral de esta de llevar. Si en cierta forma tú crees, y pensando también, por ejemplo, que el otro día una amiga mapuche me había dicho que había visto una performance en Suiza de supuestamente un artista mapuche que venía del Mapu territorio, Sí. pero en realidad no es, porque es de ciudad, y se sentía ofendida un poco porque no había pedido permiso a los sagrados del territorio en cierta forma, ni a todas las entidades que hay ahí. El artista tiene un problema con la ética.
¿hay una ética artística o realmente no importa? Entonces, o sea, yo tampoco levantaré un juicio moral porque creo que hay de todo para todos, ¿cachai? Cada uno verá dónde le aprieta el zapato y lo que quiere hacer. Pero si todas las profesiones deben tener una ética, estoy hablando, no sé, yo sé que no existe, o sea, el derecho debería haber una ética, en medicina debería haber una ética, los periodistas deberían tener una ética, ¿cachai? ¿No? Debería haber como una ética en las artes. Está súper buena tu pregunta y creo que tiene que ver un poquitito con lo que dijiste al final, ya, con esta... hay de todo para todos, ¿cierto? Hay una diversificación, creo yo, por supuesto que uno puede algunas veces utilizar como los discursos más moralistas, porque la moral es algo que va cambiando y si hay algo que en derecho aprendí, es que las leyes, ¿cierto? La justicia y la moral son categorías que cambian, pueden cambiar de una semana a otra, ¿ya? Y que están muy sujetas a los cambios políticos, a la temperatura política, a los cambios culturales, sociales. Entonces, en ese sentido, yo no soy tan cercano a tener una moral como rígida o establecida o hacer un juicio sobre todo el trabajo de otros artistas, ¿ya? Pero sí creo que uno tiene ciertos pilares, ¿cierto? O ciertas ideas, ¿ya? Que van guiando el desarrollo de tu obra y el desarrollo, más que de tu obra, como de tu actuar en las artes. Y en ese sentido creo que es importante cuestionarse desde dónde uno está posicionado, ¿ya? Porque claro, como dices tú, una cosa es ser un artista que viene de un territorio indígena, por ejemplo, y hacer una obra que trate sobre eso, a ser una persona que va a ese territorio. Hay distintos posicionamientos y volvemos a lo del inicio, como a qué segmentos sociales pertenecemos, a qué culturas pertenecemos, a qué territorios. Y también creo que es bueno, lo voy a decir, a veces hacer unos pequeños como levantamientos contra la moral impuesta. Recordemos que también hay una cultura como de lo policial o del disciplinamiento de cómo uno tiene que hacer algo, ¿cierto? ¿Cuáles son cuál es el frame, ¿cachai? ¿Cuál es el marco de lo correcto, ¿ya? Y muchas veces hay que ser ahí como bien, como tomar bien la temperatura para saber cuándo hacerlo, cómo hacerlo, ¿ya? Y cuándo generar interrupciones, ¿cierto? Pienso ahora, se me viene el tiro a la mente, no sé, como Carlos Lepe o Pedro Lemebel, ¿cierto? Que conocían el clima político en el que estaban y sabían interrumpirlo, ¿ya? Interrumpir la moral de ese tiempo. Pero claro, ahí uno también tiene que posicionarse desde dónde viene cada artista y cuál es el contexto que te tocó y en qué áreas de esa ética o de esa moral uno puede, ¿cierto? generar provocaciones o generar polémicas, generar discusiones que yo creo que es súper importante en el mundo de las artes y sobre todo de la parte institucional. Generar algunas discusiones en torno a temas que nos aprietan el zapato. Sí, o sea, necesario. Yo tampoco creo que hoy en día, sobre todo en estos tiempos actuales, en la que vivimos multidimensiones, yo creo que más que nunca vivimos como multidimensiones gracias a Internet y como que conocemos muchos lugares, ¿cachai? Pero también creo que en las culturas de un mismo territorio y de un mismo país suceden muchas cosas a la vez, entonces las morales y las éticas varían de un lugar a otro, ¿cachai? También depende mucho de eso, entonces como que siento que el arte, en cierta forma, debería también tomar como estas líneas de alguna forma, ¿cachai? ¿Qué ética represento? ¿Qué moral? ¿A dónde voy? Porque en cierta forma son reglas que conducen hacia algún lado, o romperlas, ¿cachai? ¿No? O romperlas, claro. Sí, en ese sentido, yo creo que ha sido buena este cruce que he tenido entre el derecho, como te contaba, me interesaban mucho los temas amplios del derecho, ¿cierto? La justicia, las instituciones políticas, cómo funcionan, bajo qué principios. En ese sentido también me ha sido una herramienta que me ha permitido como construir un discurso de a poquitito, ¿cierto? Un discurso que mezcle estas temáticas que vienen desde las ciencias sociales y políticas, ¿cierto? No olvidemos que el derecho también es una ciencia social y política. Y filosófica. Y filosófica, 100%, aunque no lo parezca mucho en la práctica, claro. Con contenidos que son más de arte, más creativos y que uno diría inicialmente como ¿dónde se conectan estas dos cosas? ¿Cachai? Son como dos territorios muy distintos,
Pero creo que esa es la gracia de cuestionar también como las construcciones sobre la ciencia, sobre el conocimiento en general, y empezar a encontrar, ¿cierto?, algunos puntos en común y reflexiones en torno a esos temas. Oye, Cristóbal, para ir cerrando, igual me gustaría que conversases o nos contaras más que nada. Bueno, ya sabemos que pasaste por artes electrónicas, que terminaste estética este año, felicitaciones nuevamente. Muchas gracias. Pero que se vienen otras actividades y otros proyectos para ti, como que quizás contarnos eso un poco y dónde te pueden encontrar para ver tu trabajo. Sí, ahí estoy, estamos levantando algunos proyectitos, queremos acercarnos nuevamente con proyectos cerca, con algunas aproximaciones territoriales hacia Coronel. Entonces yo les invitaría a primero estar atentes ahí con las cosas que van a pasar con proyectos cerca y con Laboratorio Crítico de la Imagen. En el laboratorio tratamos de mantener una aproximación que mezcla un poco lo teórico y personas que están pensando como cosas interesantes en el arte, con una aproximación práctica de hacer talleres, ¿cierto? De enseñar como, no sé, pues, herramientas básicas de programación por nodos o de modelado 3D o de imagen en general. Y por otro lado está, ¿cierto?, lo que queremos ahí, conseguir algunos incentivos para que Proyectos Cerca siga trabajando de una forma más estable en la construcción de dispositivos de formación territorial, ya en torno a las tecnologías. Entonces les invito hoy a que nos sigan en las redes sociales. Está Proyectos Cerca, está Lab Crimen, la abreviación de Laboratorio Crítico de la Imagen, y pueden seguirme a mí también ahí, Cristóbal Parra. Humildemente subo hartos memes. Oye, pero Cristóbal Parra, como tú, tienes un proyecto unipersonal, ¿no? Estás hablando... Me molestan de repente que dicen que debe ser como una institución. Claro, yo igual creo ahí que... Debo hacer las últimas reflexiones, pero como que las redes sociales, ¿cierto? Todo este constructo digital de la identidad es una performance en ciertas formas. Claramente. Y lo mío, mi perfil es una performance, ¿cachai? Y en esa performance también está como una parte que es más como personal, ¿cierto? Pero también una forma de hacerle llegar estos conocimientos, estos contenidos, ¿cierto?, a las personas a través de las sensibilidades personales de cada uno. Entonces, O sea, yo particularmente creo que desde el minuto 1 que elegiste tener un Instagram, un TikTok o cualquier cosa donde ya viertes contenido que está, en palabras más formales, curado por ti, sí, pues, sí. por un proyecto como todo curado por ti, es porque ya estás performeando hacia lo social, hacia afuera, ¿cachai? ¿No? Sí. Entonces, te puedes hacer misterioso, etcétera, etcétera. Entonces creo que la gente debería tomarlo ya con esta idea de los medios, de la tecnología, como tomarlo ya el acto consciente de performear la imagen. 100%, no hay... no me acuerdo la frase exacta, pero la vida es una performance, ¿cachai? Y tú decides si actuar esa performance o si dejarla ser. Pero sí es importante tener como conocimiento de eso, ¿cierto? Que las actividades son, sobre todo en el mundo de las tecnologías, son performáticas en su gran mayoría. Bueno, sí, yo tenía un amigo que me decía que en esta vida había que ser experimental. Ese amigo se había puesto un tubo confort con la gotita en la boca. En esta vida hay que ser experimental. Yo siempre creo lo mismo también. Hay que también estar con cuidado con las sensibilidades de los demás, esta idea de la ética, la moral, lo que hemos hablado aquí un poco. Insisto otra vez, Cristóbal, proyectos unipersonales. Hasta el momento, yo, Cristóbal Parra, voy a hacer... Sí, me pidieron que hablara de esto, pero ya... Me pidieron, ni siquiera eres tú. No, pero sí, yo voy a continuar con este proyecto que andaría en 1931. Fue recién ahora, la semana antepasada, que estuvo en el Simposio Internacional de Artes Electrónicas ISEA en Australia. No pude asistir, ¿cierto?, por temas de lo que ya hemos conversado, ¿cierto? Segmentos sociales, económicos y todo eso. Pero es un proyecto que va a seguir andando y que yo estoy buscando organizaciones territoriales, ¿cierto?, que lo quieran, que les interese el tema, cursos industriales, paisajísticos, políticos, a lo largo de Latinoamérica. Llevarlo a algunos lugares, ¿cierto?, trabajar con artistas locales y ver cómo las tecnologías de lo industrial y el paisaje industrial, ¿cierto?, va modificando ahí las experiencias y las percepciones humanas. Entonces también ahí, si es que alguien aquí está viendo la entrevista le interesó, yo estoy 100% abierto a
a trabajar con ese proyecto. Y bueno, tengo otros proyectos también que son más relacionados a la parte visual, a algunas reflexiones en torno a la imagen, que van a ir apareciendo, los van a ir viendo por las redes sociales, los tengo ahí en carpeta. Bueno, muchas gracias, Cristóbal, por estar con nosotros en este capítulo de cierre de radiovisual de esta temporada, que no es la 1 porque hemos tenido, y pueden verlo también en nuestras redes sociales, en el canal de YouTube, donde va a estar almacenado este podcast visual en cierta forma. Todo como el camino de entrevistas que hemos tenido con TTU a lo largo del tiempo, y también avisarles que tenemos festival. Entonces, para que estén atentos a las actividades que vamos a tener. Si bien el festival es en enero 2025, vamos a tener muchas actividades de activación mucho antes. Ojalá que estén al mismo tiempo cuando salga este programa. Y quisiera agradecer profundamente al equipo, a Pedro, a Andrés y Artures y Victoria y Constanza, Connie, y a María José, por supuesto, la mejor productora de Chile, por haber hecho posible este programa. Y gracias también por seguirnos. Nos veremos en la próxima ocasión. No, sí, si es que hay otra temporada. La siguiente temporada. Sí, es que existe. Bueno, radiovisual. muchas gracias. Nos veremos. Gracias.